¿Cómo motivar a nuestros dirigidos? Hay una única manera de lograr que las personas hagan lo que deben hacer, y es motivarlo a que quieran hacerlo. Qué complicado se hace el ministerio cuando vemos personas desmotivadas, que no quieren aportar nada de sus esfuerzos para lograr aquella visión, aquellos objetivos trazados. Cuando vemos esto, quizás podemos caer en el uso de la fuerza, en querer lastimarlos con palabras. Sin embargo, ahora vamos a ver que la motivación es el medio por el cual debemos lograr alcanzar nuestros objetivos, involucrando a la totalidad de las personas que dirigimos. Cuando uno lee el libro de los Hechos, comprende la manera en que empezó la iglesia, que bajo el poder del Espíritu Santo, Pablo hizo milagros extraordinarios y que por su medio llegaron a la fe muchos. Entonces, si a nosotros nos pidieran que reemplazáramos al apóstol Pablo, cualquiera de nosotros, dotado de una mente normal, se daría cuenta que continuar el ministerio detrás de un fundador tan distinguido, usado por Dios, sería invitar la frustración absoluta. Nadie de nosotros se animaría a eso. Esta tarea increíblemente difícil fue la que Timoteo debió aceptar. La tarea consistía en reemplazar en su ministerio al apóstol Pablo, guiar a la congregación de Éfeso a través de la próxima etapa. Por momentos nos podemos imaginar las comparaciones que debe haber sufrido en su mente Timoteo. Este joven no predicaba como lo hacía Pablo, no hacía los milagros que también hacía el apóstol Pablo. Qué difícil retos tenía por delante, sustituir al varón de Dios, Pablo el apóstol. Aceptar la tarea debe haber sido una carga que podría haber quebrantado la voluntad y la valentía del más fuerte. Ninguno de nosotros nos animaríamos. Sin embargo, cuando el apóstol escribe a Timoteo las epístolas pastorales, nos referimos a primera, segunda Timoteo y Tito también, le ofrece una serie de consejos que harían su ministerio útil y efectivo, porque palabras de un gran líder son importantes para motivar al discípulo. En el caso de primera y segunda Timoteo, dirigida a Timoteo, y la epístola a Tito, dirigida a Tito. Estos discípulos del apóstol Pablo necesitaban ser motivados a continuar el ministerio, algo que era muy complicado, viendo las obras que había hecho, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Increíblemente no les da ningún consejo sobre cómo repetir los milagros, porque después de todo eso depende de la soberanía de Dios. Todo lo que les recuerda a Timoteo es que si ha de lograr un ministerio efectivo, deberá ganarse el respeto de la congregación, siendo modelo evidente, viviente, de los valores que los demás deben imitar, motivándolo para que él continúe con esta tarea. En las dos cartas de primera y segunda Timoteo, Pablo enfatiza que el secreto de un liderazgo efectivo con el pueblo de Dios radica en trabajar en el líder mismo, es decir, en la misma persona de Timoteo, que Dios tenía que obrar en todo su ser. La tarea de motivar a otros es el corazón de la relación entre el líder y sus seguidores. Queridos hermanos, el liderazgo pastoral se concentra en ese contacto personal, en esa relación personal que existe con los seguidores. No va a haber un resultado si es que guardamos distancias, si es que solamente desde los lugares altos, desde el púlpito, nos dirigimos. Debe haber ese acercamiento, así como lo hacía el apóstol Pablo a Timoteo. Es asimismo la que más energía demanda, puesto que es el primer problema que debe enfrentar todo el líder, porque es convencer a la persona que ahora va a continuar aquella obra que se ha iniciado. Bueno, esto es guiar a los seguidores para que puedan continuar en la voluntad de Dios, cumpliendo sus propósitos. Cada individuo que nace en este mundo ya llega dotado de varias motivaciones personales. Viene genéticamente programado con necesidades que le impulsan al logro de ciertas metas, ya sean conscientes o inconscientes. Dios nos creó de esa manera.
para que podamos ir descubriendo y regocijándonos con toda la creación que Él había puesto delante de nosotros. Sin embargo, esa desmotivación comienza a mostrarse después del pecado en Génesis capítulo 3. Es por eso que para hablar de cómo motivar, primero debemos entender qué es un motivo. Motivo define el diccionario como aquella fuerza interior que impulsa a un individuo a la acción. Impulsa a un individuo a la acción. La fuerza interior, es decir, que nosotros como líderes debemos concentrarnos en llegar al interior de la persona y que ese impulso interior sea la fuerza que lo lleve a la acción. No podemos coaccionar externamente a una persona para que haga sus deberes. Lo que debemos es llegar a ese impulso interior para que produzca la acción. Los motivos son sinónimos de necesidades personales, deseos, impulsos del individuo. Los motivos son la raíz de toda la conducta, en eso nos movemos. Cada día, cada persona en diferentes etapas de su vida busca la satisfacción de diferentes necesidades o motivos. Tenemos esta característica personal que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Siempre va a haber un motivo por el cual nosotros vamos a accionar de adentro hacia afuera. Y esta es la que falta en ciertos ministerios, en ciertas actividades, en ciertas instituciones, que ahora el líder debe producir esa motivación interna en sus seguidores. El apóstol Pablo ofrece a Timoteo una fórmula para motivar, para transformar espectadores solamente ahora en seguidores, para que críticos que menosprecian lleguen a ser gente que respeta. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, verso 12: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué hermosa palabra, queridos hermanos, resaltamos hasta este punto, que el apóstol Pablo no lo está motivando al discípulo Timoteo, a su seguidor, a que pueda reproducir los milagros que el apóstol Pablo había hecho por la obra del Espíritu Santo. No lo lleva a que siga la misma dinámica del ministerio del apóstol Pablo. Más bien, la motivación que le va a dar el apóstol Pablo a Timoteo va a estar dirigida a lo que tiene dentro de él, porque está en Timoteo la gracia de Dios, esa fuerza, el Espíritu Santo, que ahora tiene que impulsarlo de adentro hacia afuera. Vamos a ver, según este versículo, que en primer lugar dice que seamos ejemplo en palabra. Todo liderazgo comienza con una visión. Por lo tanto, el líder debe delinear la visión de la manera más clara, atractiva y convincente delante de sus seguidores, para que ellos la puedan abrazar y se puedan identificar y hagan suya esta visión. Este ejemplo en palabra se refiere a la capacidad de expresar claramente con palabras una buena comunicación, de modo que los seguidores puedan comprender lo que el líder les está explicando. Y ya que la visión y sus metas específicas vienen de Dios, la consecuencia es que todo líder debe ser un especialista en la comunicación. Debemos manejar las palabras de forma adecuada y transmitirla de la manera más clara a los seguidores. Sucede que dentro de las relaciones humanas tenemos dificultades, malos entendidos, y esto es algo que va a detener el seguir, el continuar la visión y continuar con todo lo que estaba proyectado. Ejemplo en conducta. Ser un modelo en la palabra es relativamente sencillo. Podríamos tener esa capacidad de poder transmitir las ideas, la visión, las palabras de la manera más clara. Después de todo, cualquiera puede aprender a comunicarse de forma adecuada.
Pero las palabras del líder deben ser respaldadas por una conducta igualmente ejemplar. Palabra y conducta van de la mano. Podríamos ser muy hábiles en transmitir palabras claras, podríamos ser muy hábiles en oratoria, podríamos ser hábiles en la retórica, en la persuasión. Sin embargo, deben ser entendidas a través de la conducta del líder. Ejemplo en amor. El amor es el distintivo de la fe cristiana. Fue a través del amor expresado en obras de servicio que la iglesia primitiva conquistó al Imperio Romano y continuó siendo hasta el día de hoy la fuerza más poderosa para penetrar el reino de las tinieblas. El amor, sin embargo, al igual que algunas de las tantas monedas de nuestro continente, puede devaluarse hasta carecer completamente de significado. Y pareciera que eso está sucediendo en muchas de nuestras iglesias, que el amor ya no viene a ser el elemento distintivo de los creyentes. Probablemente los cristianos queremos distinguirnos a través de templos grandes, queremos distinguirnos a través de ministerios muy conocidos, queremos distinguirnos a través de personajes. Mis queridos hermanos, la iglesia tiene como característica principal, como distintivo, como bandera, el amor. Ejemplo en espíritu. El tono emocional y espiritual del líder crea la atmósfera perfecta de la empresa o institución. ¿Cuál es la actitud emocional que muestra el líder? El entusiasmo es contagioso y lamentablemente en el aburrimiento también. Es decir, que el líder puede transmitir tanto el entusiasmo o el aburrimiento, la frustración. Si el líder quiere que la gente corra, el líder debe aprender a volar. El entusiasmo del líder determina el nivel del compromiso de los seguidores. Nadie podrá motivar a otros si no está motivado él mismo. Somos ejemplo de espíritu viviendo con entusiasmo. Si el líder debe demostrar un espíritu ardiente en la persecución de las metas de la institución, debe hacerlo también de un modo atractivo, mostrando un espíritu alegre. Hay una diferencia abismal entre ser responsable y ser amargado, de modo que las personas van a percibir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y cómo nos estamos dirigiendo a alcanzar la meta. Ejemplo en fe. Todo líder que anhele motivar a otros a alcanzar las metas establecidas por Dios debe estar plenamente convencido de que si la tarea es posible, es porque Dios está más interesado que nosotros en que su voluntad prevalezca. No solamente nosotros queremos alcanzarla, sino es primero Dios. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar y cumplir sus propósitos. El líder está convencido de que a pesar de nuestras limitaciones humanas, Dios edificará su iglesia y no habrá fuerza en este mundo capaz de impedirlo. Por tanto, a través de la fe en Dios y en sus promesas reveladas en su palabra, el líder está unido a la fuente de poder más grande del universo. De ahí que pueda encarar su tarea con optimismo, porque esa es nuestra esperanza. Dios está con nosotros. Cuando lleguen los conflictos, la oposición o los tiempos de sequedad, si tiene la absoluta certeza de que está al lado de Dios, entonces puede avanzar confiado como un león, dar ese salto que ninguno se atreve a hacerlo, porque sabe que Dios estará cuidando de sus pasos.